Mis amigos queridos, en menos de lo que imaginamos, el mundo quedó de cabeza para abajo. Literalmente, la situación del mundo cambió de la noche a la mañana. Hoy día yo debería estar predicando en el país de Moldovia, la antigua Unión Soviética. Y sin embargo estoy aquí en casa, preso, no puedo salir como todos ustedes. Y pues estoy aprovechando la oportunidad para escribir mucho. Pero en este momento quiero compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Escogí el texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Me gustó mucho en la hora de la presentación la expresión que usó el pastor Navarro, que Dios nos va a hablar. Y efectivamente es así, Dios nos va a hablar. Pero para que Dios nos hable, pues el ser humano tiene que desaparecer y tiene que ser abierta a la palabra de Dios. Y tenemos que volver los ojos a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos abriendo la palabra de Dios. Voy a leer los versículos 1, 2 y 3. Pero mi mensaje en realidad tiene que ver con todo el capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Vamos a los 3 primeros versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están ya en Gadi. Entonces Josafat tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es interesante, el texto comienza diciendo: pasadas estas cosas. Esta expresión es extraordinaria, me gusta mucho. Pasadas estas cosas. ¿Qué cosas habían pasado? Para enterarnos de eso tendríamos que leer los capítulos anteriores. Y ahí vamos a descubrir que Josafat era un ser humano, como cualquier ser humano. Era un líder, Dios lo había colocado como rey, porque no hay rey sin el permiso de Dios. Los hombres pueden hacer lo que quieran, pueden tratar de colocar a quien quieran en el poder, pero si alguien está en un puesto de liderazgo, no es porque los hombres quieren, sino porque Dios permite. Y Dios había permitido que Josafat fuera el rey de Judá. Y infelizmente Josafat cometió muchos errores. Lo bueno es que se arrepintió. Yo siempre digo, no tengas miedo de cometer errores. Ahora, arrepiéntate. ¿Qué cosa es arrepentirse? Para en medio del camino hacia donde estás yendo, da media vuelta y regresa, arrepiéntete. Y eso es lo que hizo Josafat. Ahora, en este momento, Josafat estaba viviendo un momento de paz, de calma, de tranquilidad, todo estaba bien, él podía dormir en las noches tranquilo, con la conciencia en paz, se había arrepentido, Dios lo había perdonado. Pero entonces, pasadas estas cosas, ¿qué pasa? Se levantan 2 naciones enemigas, los moabitas y los amonitas. Los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot. ¿Te acuerdas que Lot pues se contaminó de la cultura pagana de sus días? Sus hijas también. Y entonces, ¿qué pasó? Sus hijas cometieron incesto con Lot y de ahí nacieron esos 2 muchachos, de donde vienen las 2 grandes naciones de los amonitas y los moabitas. Ahora, estos eran enemigos del pueblo de Dios. Y ellos ahora se aproximaban. El texto dice: acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Le avisaron a Josafat diciendo: los enemigos vienen. ¿Qué tiene esta historia que ver con nosotros hoy? Queridos, nosotros también vivimos en tiempo de guerra. Es un conflicto cósmico, es una guerra invisible. Muchos no se dan cuenta que todo lo que sucede en este mundo, desde que amanece hasta que anochece, tiene que ver con esa guerra espiritual entre Cristo y Satanás. Quien provocó la guerra fue Lucifer. Se rebeló, no aceptó la autoridad divina, quiso el poder para sí, se levantó y hubo una batalla allá en los cielos.
El enemigo fue derrotado, fue expulsado, vino a la tierra y el conflicto espiritual que comenzó en los cielos ahora se trasladó a la tierra. Y todo lo que sucede, inclusive este momento difícil que estamos viviendo con el famoso coronavirus, es parte de la gran batalla entre Cristo y el enemigo que quiere usurpar el poder. Al enemigo le gusta hacer sufrir a los hombres, hacer sufrir a los hijos de Dios. El otro día un hermano me hizo una pregunta: ¿dónde está Dios en este momento de dolor, de conflicto, de aflicción, de muerte, de enfermedad? Porque inclusive muchos hijos de Dios están muriendo contagiados con la enfermedad. ¿Dónde está Dios? Pues querido, Dios está donde siempre estuvo, en el mismo lugar, a tu lado. Solo que cuando tú estás cerca de Él, tú lo ves. Pero cuando por esas cosas de la vida te has alejado de Dios, Él está a tu lado, pero tú no lo ves. Y te sientes desamparado, te sientes abandonado. Sientes como que Dios te abandonó, pero Dios nunca deja a sus hijos. Siempre Dios te dijo: tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Yo sé que en este momento estás con miedo. Estás enfrentando las dificultades propias de la enfermedad. No solo la enfermedad. Yo digo que la peor crisis está por venir, porque es la crisis financiera. Este mundo va a entrar en depresión económica. No digo recesión económica. Recesión económica es cuando la economía da algunos pasos para atrás, pero después se recupera y avanza. Pero depresión económica es cuando la economía cae en un pozo sin fondo. Y esta es la situación del mundo. Cuando pase el temor de la enfermedad, cuando pase todo eso, el mundo va a entrar en un colapso financiero. Pequeñas empresas están muriendo. Las familias se están quedando sin dinero. No está habiendo producción, no está habiendo trabajo. Quiere decir, no podemos imaginar la crisis que viene por delante. Pero tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo de conflicto, en un mundo de guerra. Los hombres se acercaron a Josafat y le dijeron: viene el enemigo. Ese enemigo podría ser el coronavirus, podría ser la situación financiera, podría ser el desempleo. No importa lo que sea, viene el enemigo. Porque hoy día hasta los hogares, las familias encerradas en casa, ¿qué están haciendo? Están peleando entre sí. La violencia familiar aumentó aquí en el Brasil notablemente, porque están juntos, cuando salen por lo menos salen, pero ahora están juntos, tienen que aguantarse 24 horas por día y están peleando. Quiere decir, hay enemigos de todos los lados. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Entonces yo me pregunto, ¿qué hizo Josafat? Y aquí viene lo importante. Esta es la manera como Josafat enfrentó la guerra, enfrentó al enemigo, enfrentó al temor, enfrentó el conflicto. Y esta es la manera como el pueblo de Dios tiene que enfrentar los conflictos. ¿Qué hizo? El versículo 3 dice: entonces él, Josafat, tuvo temor. Lógico, era un ser humano, tuvo temor, pero se humilló delante de Dios. Se humilló delante del enemigo. No tienes que humillarte delante del enemigo, sino humillarte delante de Dios. Venga lo que venga, soplen vientos tormentosos, huracanes, cataclismos. Tú no tienes que temer de las cosas que están, tú tienes que temer de Dios. Y el temer no de tener miedo, sino el temer de reverenciar. Josafat se humilló, se arrodilló y mira, él oró. Oró una oración larga, pero yo quiero leerte esta mañana algunas palabras de su oración. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, oh Dios de los cielos? Voy a comenzar con esta parte. Jehová Dios de nuestros padres. Oh querido, tu papá fue miembro de la iglesia, tu abuelo fue miembro de la iglesia, hombres fieles, mujeres fieles, sirvieron a Dios, murieron en la bendita esperanza de la venida de Cristo. Ahora yo te pregunto, hoy, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está? ¿Te acuerdas del Dios de tus padres, del Dios de tus abuelos? ¿O la fe en ti se ha mezclado? Leche con agua, ha quedado solo el agua, la leche ha desaparecido. Vas una vez por semana a la iglesia y te contentas con eso. ¿Sabes que esta crisis me ha revelado una cosa a mí? Que muchos hermanos limitan su vida espiritual a ir a la iglesia una vez por semana. Y yo no digo que eso esté mal. Dios quiere que nos congreguemos, que lo alabemos, que lo adoremos, que estudiemos su palabra juntos. Pero es que muchos cristianos han limitado su vida espiritual a ir una vez por semana a la iglesia y nada más.
ahí oran, ahí se emocionan, cantan, escuchan un bonito sermón, vuelven para la casa y se acabó la vida espiritual. Y hoy día que nadie puede ir a la iglesia, al templo, piensan que la iglesia acabó, que tenemos que ir al templo a pesar de lo que las autoridades digan porque tenemos que ser fieles a Dios. Oh, querido, el templo, Cristo cuando vuelva, no viene para llevar el templo, viene para llevarte a ti. Tú eres la iglesia. Y ahora aquí entra la importancia de los grupos pequeños, porque iglesias que estaban organizadas en grupos pequeños no están sintiendo la crisis, porque continúan alabando a Dios en los grupos pequeños, que es la base que da sustentación a la vida de la iglesia. La vida cristiana es una vida personal, es una vida familiar, diría, en el sentido de que cada miembro forma parte de la familia. Cada día buscando a Dios a través de la oración, cada día buscando a Dios a través del estudio de la palabra, y cada día buscando a otras personas para traerlas a Jesús. Cuando haces eso, estás viviendo una vida de comunión personal con Cristo, y no limitas tu vida solamente a la iglesia. Cuando es posible ir a la iglesia, pues vamos a la iglesia, cuando hay libertad, pero en estos momentos de crisis, quédate en tu casa, sin problema. La iglesia no terminó, tu vida espiritual no terminó, porque tú eres la iglesia, y tú sigues alabando a Dios y creciendo en tu experiencia espiritual. Pero yo te pregunto, ¿dónde está el Dios de tus padres? Ahora, mira lo que dice Josafat. Oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Mira, cuando Josafat se humilla a Dios, ¿qué es lo que hace? Destaca a Dios, resalta a Dios, reconoce la grandiosidad de Dios, la soberanía de Dios. Dios habita en los cielos, desde ahí domina el mundo todo. Quiere decir, delante del enemigo, en lugar de tener miedo del enemigo, humíllate ante Dios. Reconoce su soberanía. Él es Dios grande, todopoderoso. Él no conoce derrota. Ahora, ¿cómo se reconoce a Dios como el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra? ¿Tú crees que se reconoce solamente cantando un himno? Hay que cantar. Es bueno cantar. Inclusive Josafat, cuando fue a la guerra, llevó un coro cantando. Hay que cantar. El que canta sus males se espanta. Y me gustó ver esta mañana cuánto tiempo dedicaron ustedes a la adoración, a la alabanza. Hay que seguir cantando, pero no hay que limitar la vida cristiana al cántico. Eso, cantar solamente no es adorar. Adorar es reconocerlo como mi Dios todopoderoso. Y si lo reconozco como mi Dios todopoderoso, reconozco que mi cuerpo es de Él, mi vida es de Él, mi casa es de Él, mi terreno es de Él, mis entradas son de Él. Si tengo mucho, le doy mucho, le devuelvo mucho. Y si tengo poco, le devuelvo poco. Y si no tengo nada, no le devuelvo nada. Pero reconozco a mi Dios como mi Dios soberano. En lo poco, en lo mucho, tengo que humillarme delante de Dios y reconocer su soberanía y su poder. Ahora, cuando reconoces la soberanía de Dios, cuando reconoces el poder de Dios, ahí no tienes miedo de nada. ¿Por qué? Porque tienes un Dios todopoderoso. Y Dios se manifiesta a Josafat. Y mira lo que le dice. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, esta es palabra de Dios. Tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No interesa lo que los noticieros digan, no interesa lo que los especialistas digan, los economistas digan. No le interesan los colapsos que se anuncian allá para el futuro. La guerra no es tuya, la guerra es de Dios. Tú no tienes que luchar, tú tienes que confiar en Dios. Y en este momento, querido, más que nunca, la teoría del Evangelio tiene que hacerse práctica, realidad. Yo siempre cuento esta historia y la voy a contar una vez más para ustedes. Yo trabajé en la selva como misionero entre los indios durante 3 años y un día yo estaba medio perdido, debería ser 4 o 5 de la tarde, no había que comer, no había nada y aparentemente me faltaban muchas
horas para llegar a la aldea. Evidentemente tendría que pasar la noche solo en la selva, y eso es terrible, ¿sabe? Pasar la noche en la oscuridad de la selva es terrible. Yo estaba con miedo. ¿Y qué hice? Pues me humillé delante de Dios. Y al humillarme delante de Dios, el Dios maravilloso se exalta. Y reconocí que yo tenía un Dios todopoderoso. Me acurruqué en un tronco caído, saqué mi mochila, había unos papeles, comencé a rasgar los papeles ahí y le hice una oración a Dios. Señor, cuando tu profeta estaba en esta tierra y estaba con hambre, tú le mandaste pan, cuervos trayéndole pan. Yo soy tu profeta en estos días, yo soy un ministro del evangelio, yo estoy predicando tu palabra. ¿Por qué no me mandas también a mí un cuervo trayéndome pan? Y esperé un poco de tiempo y el cuervo no apareció. Entonces se apoderó de mí un sentimiento. En mi corazón yo dije, pues ¿quién soy yo? Yo soy un ser humano. Elías era Elías, pero yo no, yo soy Elías. Yo no soy Elías. Y sin embargo, Santiago dice que Elías era un hombre semejante a nosotros en nuestras pasiones y pidió para no llover y no llovió. Y después pidió para llover y llovió. Es que Dios te acepta como eres. Josafat no había cometido tantos errores. Se arrepintió, se humilló, reconoció a Dios y Dios no hizo maravillas por él. Pues yo clamé a Dios y nada sucedió. Entonces agarré mi mochila y dije, bueno, pues yo soy Alejandro, yo no soy Elías. Dios no va a hacer un milagro como hizo con Elías. Me levanté y seguí caminando, pero a unos 50 metros más o menos encontré un plantío de mandioca limpio, en medio de la selva cerrada, un plantío de mandioca. Y en el centro una chopana, una choza. Y fui ahí. Salió una india, me vio, me trajo agua para lavarme, me trajo mandioca cocida, frijol blanco. Nunca vi en la selva frijol blanco. Entonces terminé de comer, le agradecí. Ella no hablaba nada, no me decía una palabra, ni me saludó, pero me ofreció lo que poco que tenía con cariño. Oh, querido, en estos tiempos de pandemia, yo me acuerdo de aquella viejita. Tú también. Tal vez estás pasando por necesidad, pero alguien cerca de ti pasa por más necesidad que tú. Comparte lo poco que tienes. Extiende la mano a quien te necesita. Siempre hay personas que necesitan más que nosotros. Yo me levanté y caminé. Unas horas después llegué a la aldea, los hermanos me recibieron, pasé unos días con ellos. Cuando llegó el momento de regresar, un indio llamado Palomino, un muchacho joven, me dijo, yo lo voy a acompañar hasta donde usted ya no se va a perder. Le dijo, sí, pero yo quiero ir por este lado, por donde está ese plantío de mandioca. Y me dice, ¿qué plantío de mandioca, pastor? Aquí estamos en la selva, aquí nadie planta mandioca. Le digo, sí, pero yo comí frijol, pastor, usted está loco, eso es imposible. ¿Aquí quién le va a dar frijol? Le digo, mira, yo quiero ir por aquí, porque yo vine por aquí. Y él dijo, está bien, vamos. Y yo llegué al lugar. Encontré el tronco donde yo me había sentado. Encontré los papeles que yo había recortado. Caminé 50 metros. No había plantío de mandioca. No había ninguna choza. Entonces el indio me miró a mí como diciendo, pobre pastor, está imaginando cosas. Yo no sé si alguna vez tú has contado una historia que el otro te mira con pena, como que no cree lo que le estás diciendo. Y yo entendí. Él no podía creer. Y yo entendí una cosa, la vida espiritual no es que los otros te crean. La vida espiritual es una cosa entre tú y Dios y nadie más. Si los otros piensan que estás loco, no te preocupes. Si tú estás estudiando la Biblia y tu familia cree que tú estás loco, no te preocupes. La vida espiritual no tiene que ver con que los otros te crean, tiene que ver con lo que tú vives, con lo que tú pruebas. Y aunque ese indio no me creía, yo comí mandioca, yo comí frijol. Y entonces entendí que mi Dios es grande, que mi Dios es todopoderoso y que la guerra no es mía y que a mi lado hay alguien que no puede perder, que nunca va a perder. Interesante lo que viene después. Las instrucciones que Dios le da a Josafat. Mira lo que dice. Esta guerra no es tuya. Tú no vas a pelear. Deja conmigo. Yo voy a resolver el problema. Pero mañana descenderéis, dice el versículo 16, contra ellos. Ahora, aquí hay una aparente incoherencia. Porque Dios le dice primero, esta guerra no es tuya.
Y después le dice, mañana descenderéis. Espera, ¿la guerra es mía o no es mía? Si la guerra es de Dios, ¿para qué voy a descender yo? Y si tengo que descender yo, entonces la guerra no es de Dios, es mía también. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirte? Ha querido que Dios es todopoderoso. La guerra no es tuya. Dios va a resolver el problema, venga lo que venga, anuncien lo que anuncien. Tú no tienes que tener miedo, tú tienes un Dios todopoderoso. Pero la guerra es tuya también. ¿En qué sentido? Me alegró escuchar a ese médico de Nantes. Yo tengo la historia triste de una familia en un país nuestro, miembro de la iglesia, yo no voy a decir el nombre, pero cuando las autoridades dijeron, quédate en casa, lávate las manos, no estés muy cerca de las personas, usa un tapaboca, ellos se rieron de la historia. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, estamos bajo sus alas, no tenemos que preocuparnos. Se juntaron, hicieron una fiesta de cumpleaños. Hoy día 4 miembros de la familia están enfermos y uno ya murió. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está Dios? Pues querido, la guerra no es tuya, es de Dios, pero cuídate, lávate las manos, usa alcohol, sepárate de las personas, usa un tapaboca para salir a la calle, en fin. La guerra no es tuya, pero hay instrucciones que hay que seguir. No confundas fe con presunción. El diablo tentó a Jesucristo no para probar su fe, sino para que él usase la presunción. Si eres hijo de Dios, arrójate. Yo te pregunto, ¿Jesús era hijo de Dios? Claro que sí. ¿Se arrojó? No. ¿Por qué no? ¿Le faltó fe? No. No le faltó fe, sino que caería en el terreno de la presunción. Una cosa es creer en Dios. Una cosa es saber que mi Dios no conoce derrota. Una cosa es saber que estoy debajo de las alas de mi Dios. Otra cosa es arriesgarme destemidamente, temerariamente. Tu Dios es tu Dios. No temas nada, mi querido hermano. En este momento yo sé que estás viviendo dramas personales. No podemos generalizar las cosas. Hay algunos que han sido tocados menos por el dolor, menos por las circunstancias difíciles. Dios los está bendiciendo y los está cuidando en medio de la pandemia. Hay otros que están pasando por momentos difíciles. Tal vez en este mismo momento tú estás sufriendo en tu corazón. De repente hay alguien enfermo en tu familia. O de repente tú que dependías de vender algunas cosas en la calle y ahora no puedes, ya no tienes recursos. Y tu familia está comenzando a pasar necesidades. Por otro lado, en este momento todos se preocupan. ¿No estamos ya viviendo en los últimos días de este mundo? Claro que sí, querido. Jesús dijo, cuando viereis todas estas cosas, levantad vuestros ojos. Es hora de levantar los ojos al cielo, para reconocer y ver a nuestro Dios todopoderoso allá en el cielo, pero también para ver que el tiempo está llegando al fin. Cristo va a volver. Yo no digo mañana, yo no digo el próximo año. Cristo va a volver. El concepto de tiempo de Dios no es el nuestro. Nosotros vivimos cuanto más 100 años en esta vida. Entonces, si Cristo demora 1000 años, para nosotros ha demorado 10 vidas, es mucho tiempo. Pero para Dios, 1000 años es como un día. Entonces, nuestro concepto de tiempo no es el concepto de Dios. Pero Cristo va a volver. Yo creo que Jesús va a volver para colocarle un punto final a la guerra de los siglos. El enemigo no se va a quedar con las suyas. Hoy día puede arrancar lágrimas de tus ojos. Hoy día te puede traer oscuridad a tu vida. A veces la tormenta es tan grande que no sabes qué hacer ni a dónde ir. Pero Jesús te ama, no estás solo. Él no te ha abandonado. Este es el momento para que abras los ojos y veas que Él está contigo. Este es el momento para que tú veas cuán lejos y cuán cerca estás de Dios. Este es el momento para que abras el corazón. Y si estás estudiando la Biblia ya hace algún tiempo, pero todavía no has tomado tu decisión, este es el momento para que decidas bautizarte, hacer un compromiso con Dios. Este es el momento para dejar la bebida, el cigarro, las costumbres que te amarraban al mundo y que te impedían tomar el bautismo. Este es el momento para que pidas perdón. Este es el momento para que te arrepientas de tus malos caminos. Este es el momento para que laves tus vestiduras en la sangre de Jesucristo. Este es el momento para que le digas sí. No temas. Al día siguiente, Josafat salió rumbo a la batalla.
llevó un coro de cantores adelante, cantando, alabando el nombre de Dios. Y cuando el enemigo escuchó la voz de los cantantes, ellos comenzaron a pelear entre sí. Y cuando Josafat llegó hasta donde estaban ellos, todos ellos ya se habían matado entre sí. Así son las cosas con Dios. Este conflicto pasará. Esta pandemia pasará. Esta crisis pasará. Pero tu fe estará más viva del otro lado del río. Habrás crecido, habrás aprendido a depender de Dios, habrás aprendido a vivir por la fe. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Por eso, mi querido, yo te voy a hacer una invitación para que tú le entregues la vida al Señor Jesucristo y decidas bautizarte. Si estás ahí en la casa de una familia, expresa tu deseo a ellos, diles que quieres entregarte a Jesucristo. Entonces, cuando venga la tormenta, no tendrás nada que lamentar. Un día Jesucristo desde las alturas de Jerusalén miró a la ciudad y lloró, y con lágrimas en los ojos dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Oh querido, Dios no es un Dios de separación. La cuarentena puede separarnos, pero Dios es un Dios que junta, que llama a la unidad. Es un Dios que te trae de la tierra, del desierto, de muerte, del pecado, hacia su iglesia, hacia su pueblo, a su familia. Dios no es un Dios de separación ni condenación, es un Dios de perdón, de justificación, de transformación. Pero Dios no puede hacer nada si tú no le dices sí. No puede hacer nada por ti si tú no le abres tu corazón. No puede hacer nada por ti si tú no renuncias a tu rebeldía. Si estás lejos de Dios, vuelve. ¿Por qué te has ido? ¿Porque alguien te trató mal? ¿Porque alguien te dijo algo que no te gustó? ¿Porque alguien no te saludó en la puerta de la iglesia? ¿Porque alguien no te dio el cargo que tú creías que pensabas? ¿Por qué te fuiste a la iglesia? Vuelve a Jesús. Renuncia a tus sentimientos humanos, a tu rencor, a tu dolor, a tu resentimiento. Ven a Jesús, entrégate. Ya no hay tiempo para esperar. Ya no hay tiempo para demorar. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Déjame hacer una oración contigo. Oh Padre querido, allá en la Unión del Chiapas, en las casas, hay gente reunida alabando el nombre de Dios, escuchando tu palabra. Estas palabras que han oído no son palabras mías, Señor. Yo soy apenas un ser humano. Son tus palabras. Está aquí, escrito en tu palabra. Tú has prometido que esta guerra no es nuestra. El enemigo puede provocar miedo. Nosotros como seres humanos podemos temer. Pero tú estás en el control de la vida. En este momento en muchas casas allá hay gente entregándose a ti, tomando la decisión del bautismo. Cuídalos, Señor, guárdalos. No los abandones, no los dejes. Acepta la decisión que están haciendo. Al que está regresando, perdona su pasado. Oh Señor, prepara tu iglesia para el encuentro contigo. En nombre de Jesucristo. Amén.